estemos lejos de nuestra patria, por la pobreza, por la violencia, por la represión que ellos hicieron. Carlos Salinas de Gortari fue el culpable, Ernesto Zedillo de León también, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y eso lo tienen que saber todos. Vieron a nuestra familia a quedarse sin sus hijos, sin sus padres, porque se fueron lejos. No lo debemos de olvidar. Por eso este 1 de agosto, allá en México, salgan a votar para que se lleve a juicio, para que se meta a la cárcel, para que se les quite todo lo que se robaron los expresidentes. Vamos a votar en contra. Vamos a votar a favor para que se lleve a juicio a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto. Así es, este 1 de agosto, sal a votar, hermano mexicano, hermano migrante, tú que estás en cualquier lugar del mundo, no te olvides que esos canallas fueron los culpables de que salieras de México. Llama a tus familiares y diles que salgan a votar este 1 de agosto para que se enjuicie a los expresidentes. Así es. Saludos Verónica Lucio, saludos Dalia H. Carvajal, saludos Hortensia Medrano, dice, saludos Dalia H. Carvajal, dice, no podemos ir, amigo, pero aquí estamos al pendiente. Gracias, de todas maneras, gracias por conectarse, gracias por comentar, Dalia H. Carvajal. El PRI y el PAN, ¿por qué? Porque ellos les beneficia, ellos lo que quieren es tener una gente que no sepa leer, que no sepa informarse, y que se informe de los periódicos, de los empresarios, de los poderosos, que solamente están para saquear a la nación con mentiras, demagogias. Es lo único que quiere el PRI, el PAN, el PRD, aliados. No quiere un mexicano consciente, pero se la van a atorar porque cada vez los mexicanos somos más conscientes. Y este 1 de agosto se lo vamos a demostrar. Vota sí, para enjuiciar a los expresidentes. Tanto daño le hicieron a la nación, tantos masacres, tantas muertes, tantos asesinatos, tantas desapariciones, tanta violencia en nuestro país, causada por el PRI y el PAN, entre ellos llamado PRIAN, PRI, el PAN y sus aliados PRD, MC. Mira cómo tienen al estado de Jalisco en la vil violencia. ¿Quién gobierna? El MC, Movimiento Ciudadano. ¿Quién gobierna Tamaulipas? Cabeza de vaca. ¿Cómo tiene al estado en violencia? Y otros muchos estados que gobiernan y el PRI y el PAN solamente van a saquear a la nación. Solamente van a saquear a tu municipio, a tu estado, a tu ciudad. Así que en tus manos está este 1 de agosto. Vota sí para enjuiciar a los expresidentes. Los mexicanos, mexicanas que nos ven desde el extranjero y que nos ven aquí también en los Estados Unidos. Como ustedes ya saben, estamos aquí en Los Ángeles frente al consulado mexicano, California. Amigos mexicanos, estemos muy alegres porque este cambio va porque va. Morena arrasa en las elecciones junto con millones de mexicanos valientes y orgullosos de que no vendimos el voto, que no nos dejamos intimidar, que no nos dejamos llevar por el miedo del PRI y del PAN, esa guerra sucia que siempre usan esos partidos para agarrar el poder, y cuando están en el poder es para saquear, robar, vender, malbaratar a nuestro país, territorios. Ellos venden ríos, mares, carreteras, ferrocarriles, todo venden, lo regalan a los extranjeros y se lo dan a los empresarios corruptos de nuestro México querido. No es un orgullo tener a los hombres más ricos en nuestro país y que el pobre sea cada vez más pobre. 60 millones, más de 60 millones de mexicanos en la pobreza, que no tenemos que comer prácticamente, y que ellos sean los más ricos del mundo. Tampoco eso que sean los más ricos del país de México, y eso no se vale. Por eso hay que apoyar al nuevo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque es la única vía que tenemos para sacar a nuestro país de manera horizontal de todos los estados de la República, para que el desarrollo se vea en la comunidad más lejana de nuestro país, ahí en las montañas, ahí en tu pueblo, en tu ciudad, en tu colonia. Necesitamos apoyar al partido que es Morena. Lo más cercano al pueblo en estos momentos es Morena. De ahí, ¡viva Morena! Sí. ¡Viva la cuarta transformación! Sí, y que viva la cuarta transformación, porque
El pueblo solamente puede salvar al pueblo, solamente así, porque los corruptos, los funcionarios corruptos, el PRI, el PAN, ellos no van a venir a sacar adelante nuestro país, a tu pueblo, a tu colonia. Ellos lo que único que quieren es el poder para enriquecerse ellos y sus familias, sus compadres y sus allegados y los que lo pusieron en el poder. Así que mexicanos, mexicanas, estemos alegres, estemos contentos, que este cambio sí va, Morena va, y vamos a arrasar en el 2022 con las nuevas elecciones en los nuevos estados como Oaxaca y otros, entre otros. Por eso estemos atentos y apoyando al presidente, porque el PRI, el PAN, el PRD que nos dio la espalda, no van a dejar estar jodiendo la vida a los mexicanos, no van a estar dejando de joder la vida a los buenos funcionarios como el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así que ánimo y todo para adelante. ¡Viva! Así es, así es. Pero nuestros padres, nuestros abuelos presenciaron el fraude, uno de los fraudes más grandes de la historia que se robó Carlos Salinas de Gortari, al que llaman al padre de la desigualdad de nuestra era, de nuestro México, de nuestro pueblo. Desde ahí se fraguó el fraude más grande de la historia, robándose las elecciones y imponiéndose a Carlos Salinas de Gortari en el poder. Cuando estuvo en el poder, hizo lo que y deshizo de nuestro pueblo de México. Implementó vender más de 300 empresas que eran tuyas, mías y de todos los mexicanos. Empresas que dejaban saldos de dinero para la nación, para construcción de carreteras, ferrocarriles, escuelas, para todo lo que se ocupara en nuestro pueblo, tu colonia, tu ciudad, tu estado. Pero Carlos Salinas llegó con esa intención, escandalizó, sacudió al pueblo de México, sacudió la política de nuestro México querido para mal, para peor de nuestro pueblo mexicano. Desde ahí, Carlos Salinas de Gortari se empezó a venirse más migrantes hacia el extranjero para buscar un mejor futuro para sus familias. ¿Por qué? Porque ya no había beneficio, ya no había trabajo en nuestro querido México. ¿Por qué? Porque se estaban acabando el pueblo, se estaban acabando México, se estaban acabando los recursos, vendiendo las empresas de todo México, de todo el pueblo de México. Luego siguieron las reformas de Carlos Salinas de Gortari, imponiendo a Ponce de León, a Ernesto Zedillo Ponce de León, en el 94, cuando matan al licenciado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas de aquí de Tijuana. Impone a Ponce de León, impulsa nuevamente sus reformas que se quedaron atrás, que no las pudo impulsar en el 88 hacia el 94. Siguen las reformas para sacudir a nuestro México, para seguir jodiendo a nuestro pueblo de México. Se crean FOBAPROAS. ¿Qué son FOBAPROAS? Se aprueban créditos para pagar las deudas de los grandes millonarios en esa era, que tenían deudas con los bancos. Los bancos se fueron de México y empobrecieron más al pueblo de México. Entonces, para que no se fueran según los bancos extranjeros, crearon deudas con Carlos Salinas de Gortari, Ponce de León, Ernesto Zedillo, para pagar esas deudas de unos cuantos millonarios, para que siguieran robando en el país. Y no conforme con las más de 300 empresas de todo el pueblo de México que ya había vendido a sus extranjeros, a sus amigos, a sus compadres, a sus empresarios corruptos, como por ejemplo Telmex, cuando se le vendió Slim, ¿sí? A ese multimillonario, más millonario de México, querido, que no se le olvide a ese multimillonario Carlos Slim, se adueñó de esas telecomunicaciones, de telefonía, de internet de ese entonces. Carlos Salinas de Gortari, Ponce de León, Ernesto Zedillo. Luego seguimos que en el cambio con Vicente Fox Quesada, el que prometía un cambio de posición, un cambio de partido, un cambio de verdad, que decía ese sombrerudo botudo grande, que decía: mexicanos y mexicanas, en tus manos está el cambio en el 2000. Pero cuando llegó al poder, mucha gente se confió, mucha gente le creyó, mucha gente votó por el PAN en ese entonces, pero no era el PAN, sino era el PRIAN.
ya se conformaba el PRI para seguir saqueando a México, porque ya no aguantábamos al PRI, sabían que ya no iban a ganar el PRI, y si dejaban que eso sucediera, iba a llegar un partido del pueblo como el PRD en ese entonces y otros aliados. Pero no, se unió el PRI y el PAN en el 2000 para seguir jodiendo, chingando al pueblo de México con Vicente Fox. ¿Y qué hizo Vicente Fox cuando llegó al poder? Siguió saqueando a la nación, siguió regalando los bienes a sus compadres, metió a toda su cuadrilla de sus familias, a sus hijastros, a su esposa en el poder. Se crearon dependencias del gobierno como hongos después de la lluvia para saquear a México, para que los recursos se fueran a fondos de algunas organizaciones, de algunas... Entonces, no se vale, amigos mexicanos. Vicente Fox no vio las caras en el 2000, según era el cambio, pero no sucedió así. Luego, después de Vicente Fox, el otro grande de la historia, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue candidato por el PRD para ganar la presidencia en el 2006. Pero no conforme, antes del 2006 ya fragaba el fraude de Vicente Fox. Metió a la cárcel, desaforaron al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo desaforó porque sabía que si lo dejaba, no lo metía a la cárcel, era uno de los candidatos más cercanos al pueblo y llegaría al poder. Tuvo miedo la oposición del PRI y del PAN, llamada PRIAN, entonces lo metieron en el 2005 a la cárcel, pero luego lo sacaron porque sabían que se iba a ser más renombrado, más famoso, más querido por el pueblo, y así sucedió. Contendió por las elecciones en el 2006, pero como tenía toda la maquinaria Vicente Fox, el PRI y el PAN en ese entonces, volvieron a fraguar el fraude, más grande fraude de la historia, convirtiendo presidente al espurio a Felipe Calderón Hinojosa, y se pone ilegítimamente en el poder. ¿Y qué hizo? Sacó al ejército diciendo que el narco era el que jodía en México, pero hizo y alborotó al narco y se vino una escalada de violencia, de organizaciones violentas en todo el país, y le dio beneficio a unos cuantos narcotraficantes, a unas cuantas organizaciones malévolas en ese entonces. Felipe Calderón le dio la torre a México, no aceptó la derrota y se impuso con el poder, apoyándose con el apoyo extranjero y con el apoyo de los empresarios de ese entonces. Luego tenemos en el 2012 a Enrique Peña Nieto, que es nada más y menos un tipo que dejó el país, endeudó el país, dobló la deuda externa de nuestro México querido. Un telepresidente impuesto por Televisa, impuesto por TV Azteca, medios chayoteros de ese entonces y que todavía siguen en la nación. Se puso Enrique Peña Nieto, se endeudó, se empobreció el pueblo, gobernadores del PRI saquearon como nunca a los estados de la nación, empobreciendo al pueblo. Ya no podía más el pueblo. Y en el 2018, antes, caminando el licenciado Andrés Manuel López Obrador por todos los pueblos, por todos los municipios de toda la nación México, pudo levantar los sentimientos de la nación y hacer de México en el 2018 votáramos ese 1 de julio, votáramos pero a la chingada a esa oposición PRI-PAN llamada PRIAN-PRD-MC. Entonces pusimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador y de entonces han estado viendo los cambios. Beneficios para las gentes de la tercera edad, beneficios para los estudiantes, beneficios para carreteras, caminos de Oaxaca y otras entidades, haciendo carreteras, haciendo rendir el presupuesto, pagando parte de la deuda externa, los intereses, pagando deudas que dejó el PRI y el PAN con lo poquito, no subiendo impuestos, no poniendo más impuestos, no creando reformas para imponer más impuestos al pueblo, sino con lo que podía, con lo que había y con lo que dejaron el PRI y el PAN administrándolo bien para poder sacar a nuestro pueblo querido. No te olvides este 1 de agosto el juicio político a los expresidentes de México. Sal y vota allá en México. Muchos años. Bueno,
Fíjense que este movimiento que está aquí es nada más para crear un poco de conciencia. Por ejemplo, a mí en lo particular, el presidente Andrés Manuel López Obrador no me deja de impresionar. En medio de una pandemia, él ha abonado 4,000 millones de dólares a la deuda externa. Fíjense nada más. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es crear un poquito de conciencia para nuestros hermanos mexicanos. Queremos también que se informen, queremos que vean las mañaneras. En medio de una pandemia compró aquí en Estados Unidos, aquí en Texas, una refinería que les costó muchísimos millones de dólares. No quiero dar la cifra exacta para no ir a regar, ¿verdad? Pero muchos millones de dólares. En medio de una pandemia está haciendo un aeropuerto. En medio de una pandemia, un tren, el Tren Maya. En medio de una pandemia, los servicios sociales que van a ser al doble todavía, saliendo su sexenio, él va a ser al doble. Entonces, todo eso, querido pueblo mexicano, este 1 de agosto tenemos que votar para que esta bola de sinvergüenzas que según eso estaban gobernando nuestro país sean enjuiciados y que devuelvan al pueblo lo que le robaron. Así es de que enhorabuena, ese nuevo cambio que está viniendo para nuestro México, ese nuevo cambio que estábamos esperando los mexicanos, ese nuevo cambio que ya tenemos ahorita en este momento, ese nuevo cambio que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y con toda nuestra gente mexicana, gracias a él y gracias al voto, lo llevamos a donde está ahorita. Entonces están temblando toda esa bola de lacras, están temblando, claro que sí, porque van a ser juzgados porque nos hicieron mucho daño y la gente de nuestro México no estamos contentos por lo que ellos nos hicieron. Por eso estamos acá, mencionaban los compañeros, por eso estamos aquí nosotros, porque nos expulsaron de nuestro país. Entonces, pues no se olviden y vean las mañaneras, se las recomiendo, véanlas, ok. Entonces ahí estamos y nos vemos más al rato. Así es, saludos. ¿Cómo te llamas, amigo? José García, de Jalisco. López Obrador. Así es de que saludos Verónica Lucio. Dinero, la gente consciente, despierta y avispada, como dice el presidente, votó por los que tenía que votar y ganamos y somos mayoría. Estoy muy feliz, muy contenta porque lo viví, lo pude vivir y me di cuenta que la gente ya no la gente ya se informa en las mañaneras, ya no cree lo que dicen los medios atacando a nuestro presidente. Los demás países del mundo están viendo el cambio de México, aunque unos mexicanos no se den cuenta, ellos están viendo el cambio y además nos va a seguir impresionando nuestro presidente cada vez más nos va a seguir impresionando y debemos de estar muy orgullosos y seguirlo apoyando. Nosotros estamos al 100, nosotros no vamos a dejar de apoyarlo, estamos aquí de corazón porque queremos a nuestra patria, porque nos nace, porque estamos lejos y nos duele nuestro México,
Pero gracias a todos los que hicieron que este 6 de junio se fueran los demás partidos, porque se fueron creo que 3 partidos que no deberían de estar, no sé por qué hay tantos partidos, pero ganamos y somos la mayoría, tenemos la mayoría y seguiremos ganando en las próximas elecciones de los demás estados que nos faltan. Y también quiero decirle al compañero Felipe que sí me dio tiempo de llevarle su papel era una demanda en contra de la Secretaría de Cultura, la llevé al Centro de Atención Ciudadana en la Ciudad de México, me la aceptaron y ya le traigo su acuse de recibido. Bueno, todo salió bien, claro, hay espera, hay colas, hay mucha gente, pero esperemos que le escuchen su demanda. Y cada que tenga yo la oportunidad de hacer un favor cuando yo vaya a México, yo se lo voy a hacer con mucho gusto, porque me gusta ayudar a los mexicanos, me gusta hacer el favor, me nace, yo no pido dinero, a mí nadie me ayuda, yo también tengo problemas en México, tengo un pariente enfermo, pero yo voy de corazón y yo los ayudo a los que gustan. Entonces, y recuerden que aquí estaremos todos los domingos enfrente del consulado y las mujeres de Placita Olvera estamos siempre apoyando al 100 a nuestro presidente y nuestros compañeros también. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva! ¡Viva!